Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Este, Lili. Cuando nos llamaron, Leticia y bueno, y varias amigas queridas y colegas, para de alguna forma desde el colectivo de docentes y de estudiantes del SERP, para apoyar una charla del profesor Ciro Vilarino, la decisión de la directiva de apoyarla fue prácticamente a tapas cerradas, ¿no? Y pocas veces los profesores de historia nos alegramos de que algo sea a tapas cerradas. Esta es una vez que nos alegramos muchísimo de que el apoyo de la APU fue completo y a tapas cerradas. Y a la vez cuando tuve que empezar a pensar en Ciro, que seguramente no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él, me di cuenta que fue uno de los profesores que más me marcó. Entonces escribí algunas palabras para no perder esto que venía a mi memoria, ¿no? Ciro fue mi docente hace varios años en el querido IPA. No recuerdo el día, creo que era martes o miércoles, no me acuerdo bien, pero recuerdo la hora. Era las 8:30 de la mañana que teníamos americana. Ciro era una mezcla de mucho saber y mucho humor. Recuerdo un día que llegué, ya comenzadas las clases, y Ciro leía unos poemas aztecas. Lo que había comenzado con una serie de risitas contenidas, comenzando a extenderse en la clase, desembocó en unas más amplias y fuertes, hasta que lo empezamos a escuchar, verdaderamente a escuchar, y el silencio se adueñó de la clase y solo la voz de Ciro resonaba en aquel frío salón, leyendo aquellos poemas aztecas que nosotros no conocíamos. Pero recuerdo otras cosas graciosas, pero que ocultaban verdades para aquellos estudiantes que éramos inexperientes. Y él decía, cuando un profesor de historia tiene que señalar un mapa, le tiembla el dedo. Lo decía siempre. Y, y sí, realmente. Y otra cosa, o cuando algún compañero quedaba en blanco frente a una pregunta del tribunal, Ciro decía, uno le tira la soga al muchacho para que se salve y se termina ahorcando. Esas cosas que no recuerdo de otros profesores y me doy cuenta que Ciro realmente marcó muchísimo, muchísimo mi etapa estudiantil. Dijo por acá, es un honor para la APU reencontrarse con Ciro y personalmente un gusto enorme decirle a Bélgica y a Leticia que, bueno, que empiecen la presentación formal de nuestro colega. Ciro, un abrazo enorme para ti. Muchas gracias, Lili. Bueno, nosotros también tenemos alguna pequeña cosa escrita, obviamente que la voy a leer porque los nervios si no nos pueden traicionar, pero es también una pequeña introducción para escuchar a nuestro profesor. Buenas tardes para todos, gracias por participar de este encuentro virtual. Para los que no nos conocen, somos Leticia Scatragli, Bélgica Martínez, del Centro Regional de Profesores del Sur, exalumnas. Y en esta oportunidad, en nombre de la Sala de Historia de esta institución, los convocamos a que se deleiten con una charla, con una conversación o con una tertulia, llámenlo como quieran, con nuestro profesor Ciro Vilarino. Ciro, profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, docente de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, subdirector y director en el Consejo de Enseñanza Secundaria, profesor del IPA y profesor del Centro Regional de Profesores. Para quienes fuimos y tuvimos el placer de ser sus alumnos, en mi caso, que soy vieja y lo tuve en 2 oportunidades, Ciro representa el entusiasmo en una clase, el optimismo, el docente que inspira, emociona y motiva a su auditorio. Un docente que deposita en sus estudiantes el afán de conocimiento, el gusto por la lectura académica y de las otras, el rigor científico, el disfrute pleno de la profesión, la formación continua de sus estudiantes. Pero sobre todo, creo que estamos convencidos de que Ciro es un docente que conoce a sus alumnos.
En el día de hoy queremos invitarlos a que disfruten de un docente, escritor, pero ávido lector, quien gracias a sus inquietudes, intereses, desvelos y últimas lecturas, sus siempre bien llamadas joyitas, nos va a presentar una serie de interrogantes que nos acompañan desde hace mucho tiempo y que pandemia mediante se nos imponen. ¿A dónde vamos? Que implica también qué somos, de dónde venimos. Utilizando las palabras de nuestro profesor, esto es aproximarnos a sus respuestas de la mano de algunas lecturas que consideramos interesantes. Les pedimos que por favor disfruten de la jornada y lo dejamos con nuestro querido profesor Ciro Vilarino. Adelante, Ciro. No se le escucha. Lili, ¿cómo le avisamos a Ciro que no se le escucha? Ahí va eso. Le ponemos en el chat. Ahí vino. Ahí. ¿Allí? ¿Se escucha? Ahora sí, profe. Adelante. Ahora sí. Bueno. En primer lugar, agradecerles a todos los que estuvieron detrás de esta iniciativa y que me cambia radicalmente lo que era la experiencia anterior. Por lo tanto, les pido disculpas porque para mí lo esencial es la presencialidad. ¿Qué le vamos a hacer? En primer lugar, ya les digo, los agradecimientos a todos y a todas las que han estado detrás de este emprendimiento. Y los orígenes, ¿dónde están? Diríamos, el hecho de que ya estoy jubilado y que en pandemia se me imponía leer y leer mucho. Y además tratar de terminar algunos proyectos de publicación, cosa que ya prácticamente terminé en lo que tiene que ver con la revista Lunes, así que va a salir dentro de poco un trabajo sobre la revista Lunes. César Dicandia me dio el visto bueno desde sus 90 años y me dijo que me tirara al agua. Así que para la historia del humor uruguayo va a salir ese trabajito sobre la revista Lunes. Y bueno, la pandemia me trajo, es decir, yo tenía varios libros de Gareth Diamond, y algunos no los había leído, pero recordaba Armas, Gérmenes y Acero, y recordaba una parte en donde él trata justamente el tema de los gérmenes, y hace una relación muy interesante. Él se pregunta por qué cuando los europeos llegaron a otras partes del mundo y especialmente a América, los virus que actuaron, diríamos, los gérmenes que actuaron fueron los que ellos traían, y sin embargo no se vieron afectados, a pesar que eran muy pocos, eran grupos pequeños al inicio, por los existentes en las poblaciones nativas. Y bueno, y él llegaba a la conclusión de lo siguiente: los europeos, los asiáticos, durante miles de años, decenas de miles de años, habían estado muy vinculados a otros animales, y especialmente de una manera muy cercana, domesticados a partir de ese fenómeno, y no así los nativos americanos. Por lo tanto, veía en eso una hipótesis, digamos, a trabajar, en el sentido de que los nativos americanos tenían muy pocos vínculos estrechos, diríamos, salvo, ustedes recuerdan en Mesoamérica la domesticación de algún pavo, de algún perrito, y en el mundo sudamericano, llamas, alpacas, y paremos de contar, ¿verdad? Entonces,
como que las poblaciones europeas y asiáticas venían bastante más preparadas, inmunizadas, frente a esa, por el hecho de haber estado vinculados durante mucho tiempo con animales como perros, cabras, caballos, vacas, ovejas, cabras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a mí me interesó. Entonces me largué a leer bastante sobre este autor y en particular los más recientes. Colapso es de 2005 y Crisis es de 2019, es del año pasado. Él incluso hace una referencia a ese, diríamos, entre 2005 y 2019, si ha cambiado o no algo su visión acerca del futuro de la humanidad, o qué le puede esperar a la humanidad. Y no cambia, no ha variado mucho al respecto, si uno lee Colapso y si lee Crisis. Ahora, a mí lo que más me interesó es su preocupación por tratar de entender por qué algunas sociedades tienen éxito, otras no lo tienen, y muchas de ellas pasan por fases de ascenso y descenso, de auge y de caída. Ahí me venía a la memoria el libro de Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, un librito fantástico también para los últimos 500 años. Y bueno, entonces comencé a trabajar esas lecturas, tanto de Colapso y de Crisis, que salió hace bastante poco, y al cual incluso todavía no lo he terminado, ¿no? Pero yo les quería contar un poquitito, mis alumnos ya lo saben, pero igualmente les voy a contar que, que vengo de la historia, es decir, de la historia con minúscula y de la historia con mayúscula. En la medida en que la historia considero que es una ciencia, creo que era Lieber que decía, una ciencia en construcción, una ciencia social, ¿verdad? Imperialista, como decía Brodel, ¿verdad? Quiere estar sentada en todos los lugares del banquete, pero hoy sabemos que todas las ciencias sociales, ¿verdad? Y todas las ciencias en última instancia, eh, tienen que estar conversando, vinculándose, interactuando, ¿no? Bueno, y por otro lado, una ciencia social imperialista, la historia, pero con utilidad. Es decir, el conocimiento histórico finalmente muchos lo ponen en discusión, es decir, qué utilidad puede tener. Bueno, sin embargo, acá le hago un homenaje a Rogelio Brito Estífano. Él decía, ¿qué sería médico sin la ciencia? Y un alumno de primero me decía, tiene razón, profesor, mi padre es médico y se le perdió una historia clínica de un paciente y tuvo un problema enorme. Es decir, tenemos elementos bastante suficientes para remarcar la importancia y la utilidad del conocimiento histórico, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con el abordaje de el que somos, en realidad hoy vamos a abordar más que nada a dónde vamos, pero en el abordaje de que somos, a mí me agradó mucho el abordaje de un historiador australiano, que es David Day. David Day decía en su libro Conquistas, para mí es un libro fantástico, Conquistas de David Day, que somos sociedades suplantadoras. Sociedades suplantadoras en el sentido de que para llevar adelante esa suplantación, siempre llevamos adelante tres tipos de reclamaciones, ¿no? Una reclamación legal,
una reclamación de hecho y una reclamación moral. Y esto él prácticamente lo aplicaba a los últimos 500 años de la historia de la humanidad, con ejemplos muy concretos en ese libro fantástico que es Conquista, que es una nueva visión, una nueva historia del mundo moderno, algo así, que él considera, ¿no? Y bueno, me afilio a esa idea, ¿verdad, David? De que somos sociedades suplantadoras. Ahora bien, puede ser que en algún caso en el futuro no, porque si vamos a Marte y allí no hay nadie, en ese caso no estaríamos suplantando a nadie. Bueno, y por otro lado, alguien me marcó también bastante, que fue algunos trabajos de Geoffrey Barraclough, este historiador medievalista, historiador de Alemania también. Cuando él decía que los imperialismos, se refería a los imperialismos, decía que el imperialismo es un camaleón experto en forzar a la sujeción a otros seres humanos. Un camaleón experto en forzar a la sujeción a otros seres humanos. A mí me parecía un enfoque muy perspicaz, porque justamente esa noción de imperialismo de Geoffrey Barraclough nos permitía irnos a muchos momentos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, para terminar estos aspectos, sin duda, múltiples conocimientos, pero el científico, el conocimiento científico, la ciencia, y aquí un homenaje a Mario Bunge, creciente cuerpo de ideas, la ciencia, un creciente cuerpo de ideas, y a Carl Sagan, el conocimiento científico es una delicia, es una delicia. ¿Por qué? ¿Por qué es una delicia? Porque nos permite comprender, el conocimiento científico nos permite comprender. Bueno, sí, el conocimiento histórico nos permite comprender. Ahora bien, y detrás de ello, ¿qué puede existir? Detrás de la comprensión, la posibilidad de la sobrevivencia de la especie. Es decir, aprovechar ese conocimiento, que siempre es un conocimiento provisorio, que es falible, que es perfectible, etc., pero para la sobrevivencia. Ahora bien, de allí que hay que poner en juego toda la ciencia como forma de asegurar la supervivencia de la especie. Que para algunos, yo diría para muchos ya, es el imperativo de los imperativos, la supervivencia de la especie. Entonces, ahora bien, desde hace mucho tiempo, respecto diríamos, al futuro de la especie, al futuro de la humanidad, es decir, hay muchas posturas. Generalmente posturas optimistas acerca de su futuro, posturas pesimistas, y otras que están a medio camino, ni muy, medio muy, ¿no? Incluso aquellos que se declaran que no son pesimistas ni son tampoco optimistas, que lo que tratan de hacer es un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico tener que operar. Lo que a mí lo que me es personal, a mí me interesan las lecciones de la historia, me parecen muy importantes. El tema es que las tengamos en cuenta o no. Sin embargo, por ejemplo, van a haber otras posturas en donde no importarían tanto las lecciones de la historia. Lo que importaría sería justamente hacer el diagnóstico e introducir soluciones.
a esos problemas que son del presente, de la inmediato. Y bueno, en cuanto a Jared Diamond, que sería un poco el núcleo de nuestra charla, ¿verdad? Él se declara optimista. Dice, soy optimista en cuanto al futuro de la humanidad, pero un optimismo con cautela, ¿no? Es el término que utiliza, optimista con cautela. Y entonces, en sus obras, la última de sus obras, diríamos, Crisis, él allí toma los países, son 7 países, si mal no recuerdo, que él más conoce, ¿no? Entonces lo que hace es plantea una versión bastante personal de los temas vinculados a las crisis de esos países, analiza las crisis de esos 7 países y de cómo salieron o no salieron de ellas, ¿no? Intenta ver cómo operaron para poder hacia de Europa, ¿no? Lo que toma en cuenta. Y bueno, y cuando estudia justamente el tema de el colapso es un término latino, ¿verdad? Que tiene que ver, nosotros muchas veces lo empleamos en relación a situaciones médicas, ¿no? Cuando alguien colapsa, ¿no? En todo sentido. Pero en el caso del colapso, a nivel de sociedades humanas, ¿verdad? Él más que nada apunta a lo siguiente. Por ejemplo, le interesó muchísimo lo que, es decir, más claro, la formación de Jared Diamond, geógrafo, fisiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha incursionado en muchos campos, era el siguiente, es decir, él tiene experiencia de laboratorio, es decir, de trabajar con experimentos controlados a nivel de laboratorio, pero él decía, en el campo de la ciencia social, y en particular lo que se le llaman las ciencias blandas, algunos llaman las ciencias blandas, él considera que es fundamental el método, un método natural, un método experimental natural, ¿no? Entonces, lo que hace es comparar, en realidad lo que hace es comparar las evoluciones, los desarrollos de distintas sociedades humanas, ¿no? Y entrar a una comparación que le permita sacar conclusiones al respecto, ¿no? Y eso hace muy interesante ese tipo de investigación, en donde él considera que hay una serie de factores, ¿verdad?, que están detrás de esas diferencias que suelen darse de sociedad en sociedad en cuanto a su éxito y su fracaso. Entonces trata de encontrar no solamente los factores que hacen exitosas algunas sociedades, sino los factores que también las han llevado al colapso. Yo siempre recordaba el caso, nosotros trabajábamos en los cursos de Americana, por ejemplo, el caso de los mayas. El caso de los mayas, en donde incluso hay un uruguayo viviendo en México que estuvo detrás de los hallazgos respecto a algunos factores esenciales del colapso, entre comillas, de la civilización maya. Y bueno, entonces, concretando, Jared Diamond, él dice que 3 conjuntos de problemas, la humanidad hoy día tiene 3 conjuntos de problemas. El primero, el cambio climático global. El segundo, la desigualdad. La desigualdad entre países, entre sociedades, nacionales, etc. Pero
digamos, y al interior de cada uno de los países. Esa desigualdad, diríamos, internacional y propia de cada sociedad. Y en tercer lugar, el tercer conjunto de problemas es la gestión de los recursos naturales que son importantes para los seres humanos, que son importantes para nosotros. Esos serían los tres conjuntos de problemas. Ahora, luego de él haber analizado diversas situaciones de colapso en sociedades de distintas partes del mundo, él llega también a la siguiente conclusión. Él dice que hay 5 factores implicados en el ocaso de alguna sociedad, especialmente la que él estudió. 5 factores implicados en el ocaso de algunas sociedades. ¿Cuáles serían esos 5 factores? Bueno, él maneja el deterioro medioambiental, el cambio climático, vecinos hostiles, socios comerciales amistosos, y el quinto de esos factores serían las respuestas de la sociedad a sus problemas medioambientales. Las respuestas de la sociedad a sus problemas medioambientales. Y él encuentra que ese quinto factor, las respuestas que las sociedades humanas dan a sus problemáticas medioambientales, como muy relevante. Ese factor muy relevante. Es decir, lo encuentra prácticamente en todas las sociedades que han colapsado o han entrado en graves problemas durante ciertos tiempos. En cambio, los otros factores, los 4 anteriores, estarían presentes, pero no tendrían ni cerca la relevancia de este último. Es decir, las respuestas de la sociedad a sus problemas medioambientales, ¿no? Y esto es una especie de alarma en el sentido de que, bueno, si no encaramos, diríamos, actualmente esta temática, evidentemente no, y si tenemos que encararla, y además tenemos que encararla por el buen camino, o por lo que podríamos considerar el buen camino, y sabemos que hay una gran discusión al respecto. Entonces es muy interesante que él termina diciendo que su libro, Colapso, en realidad tendría que tener otro título. Entonces, el título verdadero del libro tendría que ser El colapso de las sociedades originado por algún factor medioambiental y en algunos casos también por la influencia del cambio climático. Les repito, el colapso de las sociedades originado por algún factor medioambiental y en algunos casos también por la influencia del cambio climático, los vecinos hostiles y los socios comerciales, además de otros aspectos relacionados con las respuestas ofrecidas por esas sociedades. Él es consciente de que muchos ejemplos, nosotros en la historia estamos llenos de ejemplos en ese sentido, de crisis, auges y decadencia, ¿no? Y que factores económicos en algunos casos, factores militares en otros, etcétera, etcétera, directamente contribuyeron a esas situaciones de crisis, ¿no? Y de decadencia o como se les quiera llamar. Bueno, muy bien. Ahora, sobre la marcha, fue una casualidad en realidad, sobre la marcha de estas lecturas, llegó a mis manos un artículo del semanario Marcha del año 1971. Y bueno, entonces me movilizó bastante porque ese artículo del semanario Marcha era una entrevista traducida del francés
a un científico alemán, asesor del gobierno alemán por aquel entonces, hace 50 años, ¿verdad? George Pitch, que murió en 1982. George Pitch, asesor científico del gobierno alemán, filósofo, teólogo, educador, hacía en un trabajo, el título del artículo de marcha es Al borde del abismo. Entonces, hace 50 años, en plena Guerra Fría, por supuesto, este hombre publicaba un libro, El coraje de la utopía, se llama realmente el libro, El coraje de la utopía, en versión al español, Reflexiones al borde del abismo. El artículo de marcha es Reflexiones al borde del abismo, visión planetaria de los problemas. George Pitt diagnosticaba lo siguiente: amenazas sobre el medio ambiente, aumento de las temperaturas, probabilidad de una guerra atómica en las próximas décadas, la explosión demográfica, el creciente hambre en el mundo, reservas de agua, en especial dulce, cada vez más escasas, y déficit mundial en educación, ¿no? Y acá tomaba una frase de H.G. Wells que había expresado: la historia de la humanidad se está convirtiendo cada día más en una carrera entre la educación y la catástrofe. Y justamente veía como un déficit mundial la temática educativa. Y estaba de acuerdo con el famoso científico Max Born que el mundo futuro no se basará en los programas de los tecnócratas, sino en las necesidades reales de la sociedad, de los pueblos y en la organización de cuadros políticos y científicos que alcancen un alto grado de responsabilidad. Entonces, leyendo ese artículo, muy rico, comencé a comparar los conceptos de Jared Diamond y de George Pitch, con esos 50 años de diferencia, ¿no? Y me encontré con que Jared Diamond le da mucha importancia a las lecciones de la historia, ¿no? Y y aplica ese método natural, experimental, ¿no? Comparando sociedades exitosas y sociedades que han fracasado, para sacar conclusiones, ¿no? Sin embargo, George Pitch, él encuentra que las lecciones de la historia como que no son tan importantes ni necesarias. Él trabaja como a partir de lo que podría ser un médico, hace un diagnóstico a mí eso un poco me choca, porque cuando los médicos hacen diagnóstico de la sociedad, ¿no? Pasan a considerarla evidentemente un organismo vivo. Pero él dice que lo más importante es definir lo necesario, lo indispensable, alejarnos de la especulación de lo posible. Y entonces propone que la experiencia del pasado ya no puede orientar al mundo. Ya no hay que partir del pasado, sino del futuro. Son nuestras opciones respecto al futuro y una planificación global lo que deben guiar desde ahora todas las acciones del presente. Existe, dice, un imperativo de imperativos: asegurar la supervivencia de la especie. ¿Y qué condiciones son necesarias para atender a este imperativo de los imperativos? 5 tareas. Y propone 5 tareas. Alimentar a toda la población mundial, alimentar a la humanidad, asegurarles el agua y la energía, indispensable, la instrucción, pero ante todo
la paz. Pero, ante todo, la paz. Esas serían las 5 tareas fundamentales. Y no despilfarrar en armamento, en viajes espaciales, etcétera, etcétera. Y propone la necesidad de luchar contra prejuicios y resistencias del pasado, en diversos planos, en lo que tiene que ver con las estructuras políticas, con los antagonismos ideológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, también considera la necesidad de una gobernanza mundial, una estrecha alianza entre la ciencia y la política, una estrecha alianza entre la ciencia y la política. Es partidario de una gobernanza mundial de 4 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y científico, independientes y coordinados. Y entonces me encantó esa propuesta de gobernanza mundial, ¿verdad? Porque se dice que no es pesimista ni es optimista, que lo que hace es un diagnóstico y que plantea las cosas que hay que hacer necesariamente, indispensablemente, culmina en esto. Dice, su último pecado de optimismo, dice, mi último pecado de optimismo. El hombre es el ser viviente más improbable que existe. Lucha contra las leyes de la probabilidad, por valores, por responsabilidad, por ética, fundamentos de la razón y la libertad. Y lo interesante es que Jared Diamond y George Peach difieren también en cuanto, ya lo vimos en cuanto a las lecciones de la historia. Para Jared las lecciones de la historia son importantes, para Peach no, y difieren también en los gastos. Es decir, que habría que llevar adelante, ¿verdad? En el caso de Jared, no se opone, digamos, a la conquista, digamos, del espacio, etcétera, gastar en ese sentido, mientras que Peach no lo considera de la misma forma. Bueno, bien. Esto en cuanto a esa controversia tan interesante de 50 años de distancia, ¿verdad?, entre estos dos pensadores. Y por último, quería mostrarles un librito que de alguna manera les va a llegar a sus manos, que es Hitos y mitos del cerebro. Hitos y mitos del cerebro es un librito que la Facultad de Ciencias y el Laboratorio de Neurociencias lanzó ayer, el 1 de septiembre, lo presentó en la Facultad de Ciencias. Es un trabajo editado por Ana Silva y Antonella Arrieta, que también están dentro de las autoras. Es un muy lindo trabajo que hecho por científicos uruguayos que van a permitir contribuir, yo pienso, a la respuesta de la pregunta de qué somos. Están justamente trabajando sobre hitos y mitos del cerebro. Algo sumamente interesante para responder a ese qué somos, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, porque ya es mucha charla, ustedes saben que no tengo límites, algo que Tita acá me amenace. Rosario Touriño, un artículo en Brecha, de la última Brecha creo que es, dice algo interesante, que justamente que nos plantea justamente a todos hoy esta problemática. Ella dice que aun cuando la crisis del coronavirus volvió a poner en evidencia la interconexión de la emergencia de patógenos con la depredación de los ecosistemas y la esencia de una crisis civilizatoria, existe una discusión
sumamente imbricada con la economía, los derechos humanos, la salud, la igualdad, y en su versión más robusta, con un cambio del sistema de producción hegemónico. Y cito un ejemplo interesante, que la Unión Europea condicionó parte de la ayuda por la pandemia a la implementación de medidas para paliar el cambio climático. Eso, de alguna manera, nos está diciendo que hay que ir por ese lado, ¿no? De atacar esas problemáticas que son muy importantes. Jared Diamond en determinado momento dice, se está corriendo una carrera que no es una carrera de caballo, en realidad es una carrera contra el tiempo y vamos perdiendo. Nos queda poco tiempo en la visión de la. Bueno, por acá los dejo. No sé si hay algo, si hay para preguntas o no. No sé. Vos sos el que está dirigiendo eso. No sé. Bueno, buenas tardes. Abrimos el espacio para algunas preguntas que le quieran plantear al profe. Bueno, si no hay preguntas, yo les agradezco muchísimo haberme soportado durante este tiempo. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, nos queda solo agradecerles por habernos acompañado, y bueno, tras el enriquecimiento que ha implicado la ponencia de Ciro Vilaíno, que nos deja un trayecto amplio para unos cuestionamientos interesantes en tiempos de crisis. Bueno, nos queda solo despedirnos y agradecerles haber compartido esta instancia. Nos vamos despidiendo nomás. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno. Que pasen Buenas muy bien. tardes. Un abrazo Bueno, grande, gracias, Ciro. Gracias, Bueno, Pita, igual. por el apoyo Un abrazo, logístico. Ciro. Gracias, Lipi. Grande, Ciro. Bueno, Gracias, Ciro. Chao, Ciro. Abrazo. Un beso. bien. Chao, Ciro. Bueno, Arriba, Ciro. Chao. bueno, muy bien. Les agradezco la paciencia.